Bueno, yo soy Ayara Hernández, soy coreógrafa, bailarina, docente, radicada en Uruguay. Ahora, en muchos años estuve en Berlín, pero hace 8 años que estoy acá de vuelta y vengo trabajando hace muchos años, más de 20 años, con Félix Marchand, que es el codirector de este taller de una multitud singular. Y bueno, venimos trabajando hace más de 20 años, donde hacemos nuestras propias obras. Bueno, nuestras obras han mutado a lo largo de los años. Y en las últimas obras nos fuimos más a la calle, antes estábamos más en el escenario, un poco por la pandemia. Y bueno, ¿qué decir? Bueno, trabajamos en un lenguaje bastante híbrido entre la danza, el teatro, la performance. En los últimos años también incorporando como nuevas tecnologías que tengan que ver con estos dispositivos de telefonía celular y audios y videos al caminar. Bueno, una serie de propuestas que nos fuimos transformando un poco con el tiempo y también con la pandemia. Número 109. Bueno, Lupita Pulpo surge en realidad en una escuela a la que fui y en la que nos conocimos con Félix, que es una escuela en Holanda que ya no existe más, que se llamaba EDC, y en la que yo estuve de manera ilegal. Ahí surge el nombre de Lupita Pulpo porque en realidad yo estaba en la escuela y en determinado momento, esperando por la visa, en determinado momento no me dieron la visa y la escuela aceptó que yo me quedara bajo un nombre falso. Entonces ahí surge el nombre Lupita Pulpo en una creación de 5 minutos con el técnico de la escuela. Lupita surge en relación a mi historia con México y Pulpo se le ocurrió al técnico de la escuela porque le gustaba mucho comer mariscos y era lo único que sabía en español. Entonces surge como una especie de accidente ese nombre, que pronto se volvió como una identidad un poco que podíamos ocupar varias. Entonces inmediatamente trabajamos en un proyecto con Félix, nos estábamos conociendo y bueno, y ahí en ese otro trabajo que hicimos decidimos seguir con esta idea de nombres inventados. Entonces, nada, de una identidad que no pertenece mucho a nadie, pero a la vez es un encuentro en ese lugar, en un accidente, que un poco lo fue porque esa escuela donde yo fui casi de casualidad y esa escuela determinó todo mi futuro y todo mi trabajo con Félix, ¿no? O sea, fue gracias a Lucía Russo que caí en esa escuela muy de casualidad y ahí me quedé y ahí nos conocimos con Félix y empezamos a trabajar. Ahí surge el nombre de Lupita Pulpo, surge en el año 2000 nos conocimos, pero empezamos a trabajar más en el 2002.
En realidad la obra Una multitud singular la dirigí yo y Félix estaba dentro. Ahí hay algo que empieza a pasar, yo creo que esa es una creación bastante clave porque ahí empezamos a entender un rol del coreógrafo, performer a la vez, ¿no? Si bien yo estaba afuera, nos un poco también empapados con la danza berlinesa del principio de los 2000, que tenía que ver con una influencia como de la danza conceptual, en donde aparece como esta idea de el performer como jugador, como hay ciertas reglas establecidas y el performer es el que decide cómo es el juego, bajo un protocolo, digamos, y unas reglas, pero es autónomo en la escena. Entonces aparece esta idea del coreógrafo performer, de las dos cosas, de las dos caras. Y creo que nosotros hemos trabajado mucho ahí. Y mismo cuando damos clases y todo, esto es como una parte que nos interesa mucho, ¿no? Como que no es la improvisación per se, que también está involucrada, pero es esta idea de poder establecer ciertas reglas y jugar en ellas en la escena. Entonces, Una multitud singular en realidad es una partitura en donde lo que fuimos, el proceso empieza en el 2011 y acá hay algo personal que pasa con ese proceso que es, mi padre se muere en el 2010, yo me vengo a Uruguay, me quedo varios meses, en esos meses doy unos talleres, me encuentro con la escena uruguaya, con gente nueva, de gente más joven, me reencuentro con colegas y ahí me viene como un gran deseo de trabajar con un grupo humano en donde se encontraran mis viejas amigas de la danza, pero también una nueva generación, ¿no? Como gente que yo no conocía. Entonces había como una necesidad humana de ese encuentro. La obra tiene mucho que ver con los acuerdos que se dan, hay como ciertas reglas de juego, pero hay ciertos acuerdos que se tienen que dar sin discutirlos, ¿no? Es como leyendo un poco lo que va pasando y tirando para acá o para allá, ¿no? Como aceptando o negando, y ahí es el juego un poco del humor también que aparece en la obra. Con Una multitud singular, claro, o sea, el contexto social, dio vuelta a la obra, dio vuelta a nuestra manera de entender la escena, porque pasó una cosa muy curiosa con Una multitud singular en Uruguay y después esto se llevó para otros lados, que hicimos una gira por el interior de Uruguay, que era una cosa muy novedosa, de unos fondos que había y que ya desaparecieron, de hacer giras en lugares muy inhóspitos en el Uruguay.
Fue la gira más maravillosa de la vida, o sea, todas las personas que estuvimos por ahí tenemos un gran recuerdo porque nos tocó abrir este mundo de la danza contemporánea, que era como ya en sí mismo un híbrido de lenguajes y de maneras de performear y también de desnudarte de alguna manera delante de la escena. No hay personajes, ¿no? Sino que son las acciones las que van de alguna manera dibujando lo que sucede. Y esto, de repente, encontrarte con un público que jamás en la vida había visto nada y que lo miraba con unos ojos críticos, porque también, más allá de... No eran ojos inocentes, y los diálogos que tuvimos ahí fueron increíbles, o sea, muy reveladores. Recordar Danza al Borde, estoy empezando a recordar más y más. Bueno, recuerdo que era un grupo muy diverso, había gente muy joven, pero también había gente grande, había una persona que era la más grande, bastante especial, que en un momento casi nos abandona, pero no nos abandonó, hablaba poco, entonces era difícil de leerle, pero era esencial para la obra porque era un poco un outsider, y entonces esa figura también de estar en este entre, de estar a punto de no estar, era muy importante también en la obra, o sea, le daba como un matiz muy interesante. Y yo no recuerdo exactamente cómo fue el primer día, pero sí esta obra, en lo que hicimos fue sistematizar. Es una obra que desde sus principios, desde cómo se fundó, está basada en la creación de consignas. Una de las consignas es esto que llamamos moverse con, que tiene que ver con poder moverse de una manera bastante libre, pero estar actualizando todo el tiempo las relaciones que estás estableciendo con el entorno, con las personas y con tu propio cuerpo, pero también con tu propio imaginario. Y no quedarse en ninguna cosa en específico, sino poder navegar, así como hacer una especie de internet analógico, en donde en este momento en donde empezamos a navegar en una deriva analógica con el espacio, con los otros y con tu propio cuerpo, tu corporalidad, tus movimientos, tus memorias, tus fantasías, tus imaginarios, ¿no? Entonces, esto genera una energía bien potente. Este es uno de los ejercicios, yo no sé, yo creo que debemos haber empezado con algo más simple porque esto es lo más complejo de la obra. Y por ejemplo, hay otras consignas que yo recuerde ahora que tenían que ver con
pedir ayuda para hacer una acción en donde necesites al grupo, si no, no la puedes hacer. Entonces, a lo largo del taller, las preguntas eran sobre este nosotres, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros en este momento en particular? ¿Cómo poder crear una conciencia de un nosotres temporal, ¿no? Como una comunidad efímera? Y bueno, lo que pasó en Chile, que fue para un cambio en la obra, que la obra tenía, por ejemplo, una escena de necesito ayuda para tal cosa y para tal otra, que eran varias acciones secuenciadas. Y en Chile esas acciones no las secuenciamos nosotros, sino se tomaron las decisiones ahí mismo. En Chile lo que pasó es que esta escena que tenía que ver con varias escenas, como que había toda una composición de una escena, ahí en Chile la liberamos a que ellas decidieran en qué momento hacían qué en escena, o sea, que esa parte fuera realmente tomar decisiones in situ, enfrente a un público. Y eso fue bastante interesante porque era muy difícil y lo logramos. Y bueno, y otra de las cosas que quería compartir era que esta obra tiene una consigna que creo que es un punto clave para el grupo, que es escribir, en realidad no es escribir, después lo transcribimos, es construir un poema colectivo bajo una consigna de que cada frase que empieza con somos o estamos, y que la dinámica tiene que ver con poder nombrar lo que cada uno en ese momento piensa en ese somos y lo que cada uno piensa ese estamos, ¿no? Entonces tiene que ver con actualizar lo que se está viviendo en ese momento. Entonces, por ejemplo, hay un texto que está en este blog que todavía sobrevive y que es justo el texto de Valparaíso. Y se ve que quedó acá porque también fue bonito. Y dice: estamos casi en un círculo, somos todos un círculo, estamos negociando, estamos siendo una bola que pimponea, somos energía, estamos llenos de todo, somos todos una gran masa, somos móviles, estamos conectados, somos una red,
Somos porque estamos, somos carne y hueso, estamos siendo el flujo, estamos cayendo en el balance, estamos percibiendo, estamos limpiándonos unos a otros, estamos hoy, somos conciencia encarnada, somos ayer, estamos sudando, estamos jugando, estamos compartiendo sudor con el olor que pegados somos el olor de los otros, somos compañeros, estamos cerca del mar, somos flujo. Somos uno para el otro, somos imaginativos. Y ahí sigue y sigue y sigue, ¿no? Y este ejercicio de poder, o sea, nosotros lo que hacemos es grabarlo cuando se dan estas dinámicas y después lo transcribimos. Y yo creo que hay algo de jugar a... es un ejercicio. Hay algo de reafirmar un poquito este lugar de, ¿quiénes somos nosotros? ¿No? Esa pregunta que se abre y que queda como pregunta, ¿no? No hay nada que contestar ahí, pero sí hay algo para vivenciar ahí. Que tú me preguntabas si yo consideraba que la obra es vigente hoy, y en el sentido ideológico es vigente. Yo no sé si en el sentido estético, yo creo que sí, que tiene su valor. Precisamente por esto. Yo en este momento estoy trabajando en la universidad, en la licenciatura en danza contemporánea que se abrió en el 2018, y que las compañeras que hicieron el programa decidieron que no iba a haber examen de ingreso, siguiendo un poco la ideología precisamente de la universidad de acá, ¿no? De que la universidad es abierta y la universidad es de libre ingreso, es gratuita, etc. Entonces hubo una decisión que las colegas tomaron en su momento de decir, bueno, sí, vamos a acompañar este pensamiento de la Baudelaire, y yo entré a trabajar en el comienzo de esta licenciatura, en donde todavía había programas, pero no había contenidos y no había la experiencia de trabajar con un grupo tan heterogéneo de estudiantes. O sea, la primera generación tuvo 300 personas inscriptas y nada, se hicieron grupos y ahí la pregunta era, bueno, que es una pregunta que yo traigo en una charla hace unos años, es cómo generar consignas lo suficientemente abiertas para que cada persona las pueda interpretar desde sus propios saberes y lo suficientemente específicas también para poder lograr adquirir ciertos conocimientos, ¿no? Entonces, yo creo que esta obra nace desde ese lugar, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo podemos generar dinámicas en donde desde la diversidad de los cuerpos todo el mundo pueda tener un lugar en esa multitud, ¿no? Que la multitud tiene que ver conceptualmente con la convivencia de lo heterogéneo. Entonces, ahí, si hay algo de ideología en esto, yo mis trabajos en general no los pienso desde lo político. Si tienen resonancia con lo político, fantástico, pero no los pienso desde ahí, sino en este caso, por ejemplo, con esta obra, lo que yo te contaba bien al principio, como desde un lugar muy humano de tener ganas de poder convivir con un grupo en donde me pueda empapar y me pueda afectar a mí mis propios saberes.